Partes de un informe de geotecnia. Antecedentes. Reflejan las razones que nos han llevado a elaborar ese informe. En definitiva, se trata de poner al lector en antecedentes, aportando los datos, recursos o metodologías anteriores que han influido en el tema a tratar. Se debe incluir un estudio y trabajos previos en la zona, incluyendo un análisis de toda la información disponible relacionada con la zona de estudio. Objetivos. Se debe indicar el objetivo general del informe y los objetivos específicos que permitirán alcanzarlo. Los objetivos del informe geotécnico para la construcción de carreteras son bastante diferentes a los que se proponen en la construcción de un edificio o casa, porque además de cómo se realiza la investigación geotécnica, tanto en campo como en laboratorio puede diferir en gran medida. Metodología. En esta sección debemos incluir información sobre el método que usamos o planeamos usar para resolver el problema propuesto en este informe. Se detallan todos los procedimientos que lo rodean, presentados al lector según corresponda. También explique todas las palabras técnicas utilizadas con paréntesis y notas al pie, para que su significado sea claro para cualquier perfil del lector. Alcance del estudio. El alcance delimita claramente el proyecto, indica hasta dónde se logrará el avance del trabajo durante el periodo de la estadía, puntualiza las partes específicas sobre las que trabajará. Localización, descripción de la estructura. El área de estudio correspondiente a la localización del proyecto. Descripción de la estructura. Son las áreas de estudio donde se realiza una verificación de las características geotécnicas y estratigrafía del sector. La geometría de la estructura proyectada seguirá las siguientes características: número de plantas, número de subsuelos, tipo de estructura. Son datos proporcionados por el cliente. Trabajo de campo. Perforaciones geotécnicas. Es una prospección que se realiza en un pequeño diámetro, con el objetivo de tomar muestras para reconocer las características del terreno que se quiere estudiar. Se trata de un método de exploración geotécnico que puede ser manual o mecánico y se realiza con la intención de efectuar ensayos con las muestras de suelo recuperadas. Por eso el sondeo geotécnico se realiza previo al proyecto para determinar las propiedades del terreno y así definir las condiciones en las que se va a trabajar. Ubicación de los puntos de prospección. Las perforaciones fueron distribuidas uniformemente en el terreno, en la zona de influencia de la edificación y en donde fue posible realizar. La ubicación de las perforaciones realizadas se muestra en planos que son ubicados en la parte de anexos del informe. Correcciones a la medición de campo del número de golpes del ensayo SPT. Existen diversas correlaciones entre el resultado del ensayo SPT y las características del terreno, compacidad, resistencia y deformabilidad, e incluso con dimensiones de la cimentación requerida para un valor del asiento que se considera admisible. En algunas ocasiones el valor del golpeo SPT debe ser afectado por unos factores correctores, para tener en cuenta la profundidad a la que se realiza el ensayo, y la influencia de la ubicación de dicho ensayo sobre la capa freática. Hay que tener cuidado, ya que en terrenos, por ejemplo, con gravas o en arcillosos duros, podemos tener mayorado nuestro SPT, no siendo este ensayo entonces representativo de las características del terreno. Perfiles y características geotécnicas. Trabajos de laboratorio. Los ensayos que se efectúan en laboratorio a efectos de este tipo de informes tienen como objetivo la identificación de los distintos estratos del terreno natural. Las muestras de terreno que se toman en la localización de la obra se llevan al laboratorio con el fin de determinar las características del suelo. Los factores o características a determinar del terreno son humedad natural, densidad seca, granulometría, límite de Attenberg, contenido en sulfatos, ensayos de compresión simple, ensayos de corte directo, contenido de sulfatos en agua, presión de hinchamiento, clasificación del suelo. Los principales ensayos que se requieren para la elaboración de un estudio geotécnico del terreno son los siguientes:
Método de ensayo normalizado de la clasificación de suelos según norma ACTMD 2487. Análisis granulométrico de suelos por tamizado según norma UNE 103-101-95. Determinación de los límites de Attenberg según normas UNE 103-103-94 y UNE 103-104-93. Determinación cuantitativa de sulfatos en suelos según EHE 2008 y norma UNE 83963-2008. Ensayos de rotura con presión simple según norma UNE 103-493. Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo según UNE 103-401. Descripción del subsuelo. Se realiza con base a los resultados de las perforaciones y de los ensayos de laboratorio, realizadas en las muestras recuperadas. Interpretación geotécnica. El objetivo de este ítem es analizar e interpretar ensayos CPTU y obtener propiedades geotécnicas del terreno. Se analizarán las ventajas e inconvenientes de este ensayo respecto a otros ensayos in situ, habituales en función del tipo de suelo. Características sísmicas de la zona. En este punto se toma en cuenta las zonas de peligro sísmico, con la información previa de que este diseño proviene del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años. Perfil sísmico. En este apartado se clasifica el perfil de los suelos a partir del cuadro Peligro sísmico de la norma ecuatoriana de construcción NEC y se sugiere qué tipo de suelo considerar acorde a los ensayos que se realizaron, como se muestra en la tabla. Análisis de nivel de desplante de la cimentación. Valor característico del SPT. El ensayo de penetración permite obtener un valor de resistencia a la penetración, que consiste en sumar los números de golpes de los dos tramos intermedios de 15 centímetros, desechándose tanto del primero como el último tramo, por posibles alteraciones del suelo, derrumbes de las paredes del sondeo o sobrecompactaciones del propio ensayo. Parámetros geomecánicos del suelo. En este ítem, gracias a la fórmula propuesta por Hatanaka y Uchinda, que es la siguiente, se puede estimar el valor del ángulo de fricción efectivo, además de poder determinar la consistencia y su resistencia a la compresión no confinada de suelos cohesivos, gracias a la correlación entre el valor de N y la cohesión característica de los suelos finos mediante la siguiente fórmula, en donde C es igual a cohesión y N es igual al número de golpes de ensayo SPT. Análisis de capacidad de carga bajo criterio de resistencia al corte. Para el cálculo de esta capacidad se toma en cuenta el perfil estratigráfico obtenido mediante las perforaciones realizadas. Este cálculo se lo determinó para edificaciones proyectadas y se consideró cimentaciones de tipo plintos aislados, zapatas corridas. En este punto se utilizan ecuaciones para determinar como la del cálculo de la capacidad última de carga, la de factor de profundidad, la de factor de inclinación y la de factor de capacidad de carga. Por consiguiente, seguimos con la estimación de asentamientos elásticos. Se realizan los cálculos de asentamiento elástico, el cual está basado en la teoría de la elasticidad. El cálculo del asentamiento elástico está dado por la siguiente ecuación, en donde podemos ver el significado de cada término en la siguiente imagen. La carga puntual en la zapata está basada en los tipos de edificaciones para viviendas de 1, 2, 3 y 4 pisos. La carga uniforme distribuida de la zapata se calcula con la siguiente ecuación, en donde P es la carga puntual, L y B es la longitud y ancho de la cimentación. El factor alfa, que depende de la ubicación de la cimentación en donde el asentamiento está siendo calculado, se encuentra dado por la siguiente tabla. Y el factor beta prima, que depende de la ubicación de la cimentación en donde el asentamiento está siendo calculado, está dado por la siguiente tabla. Los factores de M' y N' dependen de la ubicación de la cimentación en donde el asentamiento está siendo calculado y se encuentra dado por la siguiente tabla, en donde B es el ancho de la cimentación. Además, el asentamiento elástico de una cimentación rígida puede ser estimado con la siguiente fórmula.
de profundidad y F está en función de dF sobre B, de mu S y de B sobre L. Esto se puede observar en la siguiente tabla. Limitaciones en asentamientos totales y distorsiones. Los asentamientos para estructuras de hormigón armado tienen sus limitaciones en cuanto a asentamientos totales y distorsiones, razón por la cual estos son limitados a los siguientes valores, para evitar fisuras en las mamposterías y que son tomados en consideración en la evaluación de la capacidad admisible de carga. En este apartado se manifiesta el análisis que ocurrió al finalizar la investigación y comprobar las posibles hipótesis que se tenía al principio de la práctica, además de exponer los errores a tomar en cuenta para evitar cualquier tipo de imprevisto durante el desarrollo de la práctica. Además, en función de los resultados obtenidos en campo y laboratorio, se emite un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo que permitirá construir una matriz del comportamiento geotécnico del sitio. Observaciones. En este apartado se debe incluir cualquier observación, sugerencia o problema que se ha tenido en el proyecto. Referencias. Se debe indicar las fuentes de información consultadas para el fundamento teórico, también para los cálculos que se utilizaron. Se debe adjuntar un registro fotográfico, cuadros, tablas o cualquier información pertinente para ampliar la visión del informe de geotecnia. Es tradición colocar en los anexos el croquis de ubicación de los sondeos, el perfil probable del terreno, entre otras cosas más. El informe geotécnico debe ser una guía de ejecución, de la misma forma como lo son los planos de detalle, la memoria descriptiva o incluso el cómputo métrico de obras. El sistema suelo-fundación debe ser analizado como un todo, donde los aspectos geotécnicos y estructural se convergen en los puntos de apoyo de nuestras edificaciones. La investigación geotécnica es una actividad de ejecución obligatoria cuyo producto será el estudio geotécnico, que deberá ser utilizado por los profesionales involucrados en el proyecto, tanto en la fase de concepción del mismo como en su fase de construcción.